buenas a todos. Aquí estamos a un nuevo programa de Alderiques de Asturias. Muchísimas gracias por estar a lo tuyao. Esta semana, como hicimos ya en una ocasión, vamos a retornar a una fórmula que os ofertamos en aquel tiempo, fue con la presidenta de la Academia de la Lingua Asturiana, que es tener a una persona, un personaje de la vida asturiana, con el cual afondamos en ellos temas con el sofitu de ellos periodistas. En este caso, estamos en el Concello de Vimenes, en esta casa de las radios, y préstanos a Esgallagüey. Como convidado tenemos a Aitor García Corte, que es el alcalde de Vimenes. Aitor, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Gracias a vosotros por estar aquí. Y para sofitanos, como decíamos en el nuestro programa, y como hicimos esta fórmula, este formato, vamos a usarlo de ellas ocasiones, pues los dos periodistas de cabecera, como si fuesen unos médicos, que son Ignacio Galán, periodista, y Pablo Rodríguez Guardo, también periodista de Asturias.com. Gracias por estar con nosotros una vegada más. Vais a estar de ellas ocasiones, en este caso, camudamos totalmente de persona o de tipo de persona, que ya en este caso falamos con el alcalde del concello que nos acuella, Alderiques de Asturias. A lo primero, Aitor, dailes gracias por eso, acoger a Alderiques de Asturias. ¿Qué parece este proyecto de Alderiques de Asturias cuando Alderiques averase al Concello de Vimenes y propone dinamizar, en este caso, la Casa de las Radios con un programa de televisión? Bueno, lo primero, no me tratéis de usted, tratadme de tú. Y lo segundo, cuando entabamos los contactos con Alderiques, con la posibilidad de trasladar a la Casa de las Radios el programa, la verdad que nos prestó en forma. El poder dinamizar, el poder dar un uso a esta Casa de las Radios, que fue una de las cosas que nos hizo nos correr un poquillín en el tiempo para intentar dinamizarlo más todavía y dar una apertura a esta casa que estaba presiada de hace unos años. Y por eso queremos, aprovechando que estáis aquí grabando, queremos volver a abrirla de carácter periódico los fines de semana, a partir de Semana Santa, de esta Semana Santa. Sí, que aprovechóse un poco, bueno, estamos falando, decíamos, la Casa de las Radios, la xente puede ver el nuestro programa, pero bueno, que lle mucho más de lo que se ve en las cámaras, que lle una exposición con radios antiguos, una cocina muy guapa esta casa. Comentamos a la xente que venga a Suárez, a Vimenes, ¿no? Comentamos a la xente que venga. Tengo que decir que la xente de Vimenes que se hace mucho, porque en Vimenes no pueden ver el programa. tienen que verlo a través de internet, y la xente quiere verlo pela tele. Claro, quieren ver el programa. Pues bueno, doy ya el testigo, como hicimos, como ya está este xeito que utilizamos. Adelante tenéis güey, camudamos, como decíamos, tenéis güey al alcalde de Vimenes, un concello Vimenes, Aitor, que siempre destacó por el tema del asturiano, el primer concello que declara la oficialidad del asturiano allá por los finales de los 90, y el primer concello que acuelle una televisión 100% asturiano. Ya las cosas van encadenándose, ¿no? Pues el testigo para vos. Bien, Samuel, falaremos más tarde de la declaración de oficialidad y de esos actos que ya cumplen 20 años, pero ahora vamos a entamar un poco más falando de la política del concello, del día a día, sobremanera cuando Aitor tapiques ya de cumplir un año como alcalde, queden ni pocos meses, y queríamos que nos contara un poco cómo fue este tiempo, cómo ponerse al frente de un concello como este, un concello rural, con problemas de despoblamiento, con otros problemas de diferente tipo, y cómo vio este tiempo él a lo largo de los 9 meses, 10 que lleva ya al frente de la alcaldía. Hombre, el asumir la alcaldía de un ayuntamiento pequeño, como el caso de Vimenes, ya quizás mucha más responsabilidad, porque tienes que hacerlo muy bien. Y digo muy bien porque aquí estás al alcance de la mano de cualquier vecino, que saben dónde vives, que te tropiecen por la calle, pero algún chigre, entonces siempre van a estar ahí para tirarte por los orellas. Tienes que esmerarte en hacerlo un poco mejor, quizás, que otros concellos, que pases más desapercibido. Los primeros meses, pues, a ver, hay que trabajar mucho. Son duros porque les perres nunca lleguen, porque un concello pequeño nunca lo tienen en cuenta lo mejor como un concello grande, sobre todo, sobremanera, cuando los que formen el equipo gobierno, en este caso voy a hablar del equipo gobierno, somos un tripartito, no son del color del partido que gobierna a nivel autonómico, y a lo mejor pues hay prioridades
concellos. Un concello donde siempre tienes algún argallo, siempre tienes algún problema, y la verdad que la falta ya la de perres, me imagino que como todos, pero la falta ya la de perres. Vas trabajando, vas poco a poco. El problema de este concello de Vimenes bien dado más que nada por esa sentencia famosa de los fondos mineros que nos obligan a pagar esa sentencia de €500,000 de la piscina. Eso es lo que nos empuja a tope. Pero bueno, yo digo que los perros son muy importantes, pero yo más importante les voluntades y les ganes. Tenemos voluntades, tenemos gana, vamos poquillín a poquillín. También, oye, sería mucho pedir que fixéramos en 7 meses, 8 meses que llegábamos aquí todo el programa electoral que traíamos. Entonces, bueno, consideramos que estamos haciéndolo bien, poco a poco, y con mucha gana de trabajar. Alcalde, gracias a un pacto de gobierno de tres partidos, el tuyo y el PAS, Xente Yerbato y Izquierda Unida. ¿Cómo son las relaciones? ¿Cómo funcionan? A ver, las relaciones son muy buenas porque, siempre lo digo, no estamos mirando ningún para unos colores o para nuestro partido. Tenemos unos objetivos claros que son los vecinos y las vecinas de Vimenes. Todos vemos dónde están las carencias, dónde están las necesidades. Entonces dejamos a un lado los collores y centrámonos en el problema que es común a todos. Tenemos diferentes puntos de vista, claro que los tienes. Tienes los dentro del tu partido, claro, tienes los también. Pero bueno, tratase de converger todo en un punto y afrontar el problema. Y es fácil, yo creo que es fácil. Cuando llegasteis a este concello, a la alcaldía, supongo que detectasteis pues los problemas previos que ya conocíais, ¿no? Porque tú personalmente ya estabas en el pleno del concello como concejal y supongo que conocíais bien los problemas que tenía este concello, pero también supongo que detectaríais las cosas que se hicieron bien, que a veces es lo más difícil de reconocer, ¿no? ¿Qué entiendes tú que se hizo bien hasta ahora y que se hizo mal, en qué se puede mejorar, ¿no? Un poco las dos visiones. Yo gustame ser sensato y yo siempre reconozco las cosas que se faen bien, que fago yo o que faen otros. Fixéronse cosas bien. Yo, por ejemplo, a ver, de la xestión del anterior alcalde, non del último que tuvo en los 3 últimos años, sino del anterior, de Emilio, y criticable que dejó muchas cosas a la mitad. Obviamente dejóles a la mitad pues porque se entamaban a trabajar con unos fondos que nunca llegaban, y Emilio pudo ir mucho más el corazón. Él quería para Vimenes, yo eso no lo dudo, no tengo duda ninguna. Quería para Vimenes, quería piscina, quería casa de radios. Pudo lo que hiciabes el coral más que otra cosa. El caso es que, bueno, creo que también el carácter político tienes que valorar ese futuro, tienes que prever lo que puede venir. Fixéronse cosas bien. Yo, por ejemplo, sigo diciendo, nosotros como estando en la oposición, siempre colaborábamos col gobierno, siempre aportábamos, hacíamos una posición bien, legal, fixéronse cosas bien. Hubo veces que el gobierno metes la pata porque todo el mundo mete la pata. Yo lo importante para un gobierno non é facer as cosas bien porque para eso estamos, o para eso venimos, para facer as cosas bien. Yo creo que onde verdaderamente valores un gobierno, si é bueno e é malo, y cuando metes la gamba, cuando metes la pata y la capacidad de reconocer, asumir y cambiar. Pero eso muy pocos. Yo meter la gamba mucho. Meter la gamba es bueno porque significa que estás haciendo cosas. Y si rectifiques, también es bueno. Eso es lo importante. Lo importante es hacer cosas bien, para eso estás, para hacerles bien. Lo importante es cuando les fais mal, reconocelo y asumilo, ¿por qué no? Falemos antes de los problemas que tienen Vimenes. ¿Qué planes tienes tú para estos 4 años de legislatura más acuciantes para el concello? ¿Qué es? Enfócate más en ello, no sé. Bueno, a ver, yo por el concello, como cualquier gobierno municipal, lo que quiere es sanearlo. Yo quiero sanearlo. Yo quiero que, o queremos, hablo del equipo de gobierno, que cuando haya un argallo no tengas que esperar que te manden ninguna subvención para poder quitarse argallo o para poder ayudar a la gente. Hay que sanear un ayuntamiento, hay que dinamizar un ayuntamiento, hay que sentar población en el ayuntamiento. ¿Cómo se sienta población? Yo tengo, todos los días doy vueltas porque en Vimenes tenemos un
un concello moi guapo. E agora mesmo estamos el Coral de Asturias. Estamos a un tirupiedra de Xixón, estamos a un tirupiedra de Ubieu, estamos a un tirupiedra de Les Cuenques, estamos a un tirupiedra de la mar, de les playes. Tenemos aquí Peñamayor. Entón, é un sitio para vivir. E un sitio para vivir. Vimenes recupérase asentando población. Tenemos que asentar población. Agora mesmo estamos al rodio los 1.750 habitantes. El baixar de los 2.000 para abaixo ya te merma les ayudes, los oficios que tienes, y el poder recuperar población, yo quiero enfocarme mucho, porque hay mucha gente que no tiene ningún vínculo con Vimenes, y bienvenido sea todo el mundo, ¿vale? Pero sí es cierto que a mí me gusta enfocar también hacia esa gente, con antepasados en Vimenes, con los abuelos en Vimenes, con las raíces en Vimenes, que vengan y que curen de la casa de los abuelos, de los pais, que nos la dejen caer, y por qué no, que se empadronen aquí, Esa, digamos, dualidad que hay entre la ruralidad y muchas veces lo de las ciudades, que mucha gente va a las ciudades, Aitor, por los servicios que tiene, sí, y por las comodidades, y dice, oye, pues tengo más guarderías o más cosas y tal, pero bueno, que sí, Vimenes está percurioso por el tema de la alegría de Vimenes. Sí que destacaría el tema de las comunicaciones, ¿no? Que bien, a tiro piedra, gustóme mucho esa expresión, a tiro piedra de Xixón y Ubieu, que tampoco, que la gente piensa en Vimenes y piensa que está, y aparte que está muy bien situado en el centro de Asturias, ¿no? En ese aspecto, sí, que donde se mueve todo el, donde se vende todo el pescado, sí, ¿no? Donde se vende todo el pescado. Home, a ver, lo ideal sería que en lo que traballes y lo que te dibuixes, el asentar población tienes que venderlo a la xente como con ciertos privilegios. Refiérome, tú cuando estás en un pueblo tienes que tratar de esa xente, non facellos unha carga impositiva moi gorda, tienes que tratar de facilitallos, porque estás viviendo en un entorno rural. Inevitablemente, anguaño los ayuntamientos vense obligados muchas veces es contra de estos pensamientos en tener que subir las tasas y cargallos un poquillín el tema impositivo, porque si no sería imposible la supervivencia. Y lo ideal sería, pues, a lo mejor, pues, eximir a los habitantes de estos concellos, a las vecinas y a los vecinos, pues de algunos impuestos, de algún tipo de facilitallos les cosas, y eso sería lo ideal. Después aterrices y claro, non é tan fácil como pretendes. ¿Cómo valores las políticas que se faen en el gobierno autonómico con respecto a los concellos rurales? ¿Hay algún tipo de soporte, de planes de futuro para los concellos, o, como tengo yo la impresión, también desde la ciudad, de que se centran mucho los esfuerzos en las zonas urbanas de Asturias y en esa idea de la ciudad Astur, y que se deja bastante de llao a los concellos rurales, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto tiende a una cuestión que yo, para mí, a lo mejor equivócome, pero para mí que non. Onde hai xente e en as ciudades, e onde hai xente e onde hai votos. Entón, tienes que curiar las ciudades y tienes que curiar los votos. Un concello como Vimenes, 1.700 almas, non é lo mesmo que un concello como Xixón con 260.000. Y tú los votos vas a ganarlos onde los vas a ganar. A ti de pouco te sirve tener Vimenes o mirar para Vimenes. Y una realidad, y para mí así. El mundo rural da más problemas que beneficios a los gobiernos. Y no se dan cuenta que toda la riqueza cultural, económica y todo lo que pueda soportar un país como Asturias mana de los concellos rurales. Y si la montaña muere, Asturias perdía y es. Didle un cantar y que é cierto. Falabas antes de que tu objetivo é atraer xente a Vimenes. Como se pode facer? Como un concello rural pode atraer xente esos tipos que corren? Que, bueno. A ver, lo que non podes dir é con la zubiella a falar a nadie que venga a ver para mí. Lo primero tiene que gustarte, y lo segundo, bueno, pues eso es una opinión mía, el poder quitallos quizá, bueno, pues cargan los impuestos, que ven así, que sea un privilegio, y el tener ciertas comodidades, ya que no tienes unas comodidades, pues de a lo mejor un centro comercial o un súper a la puerta de casa, pero a lo mejor tienes otras ventajas, como pueda ser, bueno, pues yo no pago esto o no pago el otro. Pero el tema laboral, ¿dónde trabajo? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde troba? ¿Dónde está el trabajo?
Una de las iniciativas que pusisteis en marcha en estos meses, precisamente en ese sentido de potenciar, supongo, también el trabajo aquí, fue la marca Chorizo de Vimenes, que creo que hay un poco también, ¿no?, la manera también de diferenciarse y de buscar una identidad al concello, ¿no?, en el sentido de gastronómicamente, por ejemplo, también influir no turístico y también, bueno, una industria, ¿no? A ver, hay que estar en candelero. Estos días, todavía güey, sale en prensa una alusión al chorizo de Vimenes. A mí puede haber lo que, bueno, que se sienta un tanto incómodo, para mí para nada. O sea, en otros ya os venden queso, en otros ya os venden chosco, en otros ya os venden sidre, y aquí tenemos chorizo, y tenemos de los mejores chorizos que sabes que hagan Asturias. Entonces, vender chorizo non llena máis que vender un producto que tienen las empresas en Vimenes, que llegue la actividad comercial que tenemos en Vimenes, la actividad empresarial, y que no estás vendiendo nada más que ese chorizo, el embutido, estás vendiendo Vimenes, y estás vendiendo que la gente venga a Vimenes y no conozca nada más que los chorizos, sino que la gente venga y que conozca la Casa de Radios, que conozca la Sierra Peña Mayor, que conozca la Ruta a los Molinos, que conozca los chigres de Vimenes. El chorizo no llena más que chorizo, hay que dar muchas vueltas. Y vuelta a lo mismo, la publicidad que tenemos gratuitamente, vamos, eso es impagable. Una buena manera también de traer turismo y la Casa de Radios, que estamos aquí. Cuéntanos un poquitín la historia, cómo se gestó. Bueno, dicen que como llegué creciendo y aprendiendo. Yo ayer enteréme todavía de una cosa. La Casa de las Radios llegó aquí, bueno, por esas circunstancias. Hay una colección que es propiedad del Ayuntamiento de Ubieu, hay otra colección que es municipal, hay otra colección que es una aportación de una cesión de la Asociación de Vecinos de aquí de Santa María de Suárez, que es donde se ubica la Casa de las Radios. En los folletos explicativos dice que una casa aquí, que hay gente que chocará el por qué una casa aquí cuando Vimenes no tiene tradición de emisores. Y ayer todavía contaronme que aquí hubo una emisora en posguerra de estos camuflajes y que sí que la había. La Casa de las Radios, bueno, pues otra historia más de que cuando había perres y te daban perres hasta por respirar, el problema es cuando les cortaban que te afogabes. La Casa de las Radios es otro ejemplo. Hay una Casa de Radios, una casa que está nueva, con una colección de radios que es una de las más importantes de España, con casi 500 piezas. Tengo miedo que todavía sin actualizar el censo que tenemos aquí de radios, que todavía ya pasemos ya de les 500 radios, con piezas únicas, y la gente no lo sabe. Pero ya que la gente no lo sabe por información, y hay gente que no lo quiere saber, porque yo no digo que tengas que hacer promoción de una cosa, a lo mejor no te gustan las radios, pero parece que cuando tienes una cosa en tu pueblo, los primeros que debemos tirar por ellos somos los vecinos. Y hay muchos vecinos que tiren por la Casa de las Radios de la misma forma que tiren por la Ruta a los Molinos, o que tiren por otras actividades que hay en Vimenes, o otras historias que hay en Vimenes. En la Casa de las Radios siempre faltó, no sé, ese apoyo institucional por parte del Principado. No hay un museo, y una colección museográfica, que claro, esto para los entendidos, y que lleves menos perres, y lleves, claro, eso conlleva menos información, menos publicidad, menos todo. Objetivo, vamos a ver, yo para tener una cosa cerrada no la tengo. Entonces, aunque sea grabar un programa de televisión, aunque sea grabar un programa radio, estamos en ello. Tenemos ahí un proyecto muy prestoso. Pondrémonos seguramente enseguida a trabajar con ello, y dai vida, desde que se graben aquí los programas, desde que estamos dando cancha con que si tenemos una casa cerrada, que si está llevando gente, mañana mismo tenemos una visita, sin reinaugurar todavía el museo, y ya tenemos a palabras visitas con centros escolares, con asociaciones de xubilados. Bueno, va rulando la cosa. Claro, va la cosa tirando para adelante, y una de las actividades pues y este programa de televisión. Camentamos a la gente, vamos a aprovechar, Aitor, si te parece, a comentar a la gente que agarre un día el coche y que venga pues esa Y de Vimenes, que ya es sencillo, desde las grandes ciudades, que ya la mayoría de la gente que está, comentar a la gente que vengáis per Vimenes, per Suárez, y es per fácil agarrar el coche y venir y visitar, no solo la Casa de la Radio, sino también
todo lo que lle la contorna asturiana, que aquí veislo en el fondo de estas imágenes, que son imágenes vives y que se puede tastear Asturias, ¿no? Que muchas veces el asfalto lle asemellado en todos los lados, pero Asturias tiene cosas que son guapes. Llevamos un cachín aldericando, si vos parece vamos a hacer como siempre, es una pequeña posa para la publicidad y retornamos con más temas. Güey, el nuestro convidado de Yusu y el alcalde de Vimenes, Aitor García Corte. Enseguida estamos aquí. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias, televisión y radio 100% asturiano. Seguimos en el nuestro programa de Güey, que estamos falando con Aitor García Corte, el alcalde de Vimenes. Como sabéis, esta fórmula que empleamos de ese mes en cuando en nuestro programa, que lle tener a un convidado, una convidada especial, y con los nuestros periodistas de cabecera, que son los que faen les entrubes. Acordaivos que lo que nos presta a Esgaya en este programa lle les interacciones, la interacción, estas nuevas tecnologías, y en este caso tenemos un hashtag almohadina. El otro día, vos que sabéis del asturiano, planteábamos que esto de hashtag, como ya en inglés, planteamos la opción de llamarlo portiecha o portiella, ¿no? Porque parece una portilla. Podríamos también incorporarlo. En este caso va a ser el hashtag Alderiques Vimenes. Aitor, si te parece, seguimos con los periodistas que siguen entrugando y afondando. Está prestándonos mucho conocer un poco el concello que nos ayuda, en este caso, a Alderiques de Asturias, y que estamos agradecidos. Para adelante. Falemos ya de la política del concello, pero en un concello como Vimenes también es importante conocer la situación de la mancomunidad, ¿no? En este caso la mancomunidad de la comarca La Sidra. ¿Cuál es la situación? Últimamente salís mucho en la prensa por las diferentes polémicas que hay, sobre todo al rodio de la financiación del Museo La Sidra y de otras cuestiones. ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo veis desde el Concello de Vimenes la utilidad de estas mancomunidades, en concreto de la mancomunidad de la comarca La Sidra, y en qué puede mejorarse la situación? A ver, la comarca, cualquier mancomunidad para un concello pequeño como lleve Vimenes, son muy necesarias. Sí, son necesarias. Un concello como Vimenes, pues a lo mejor, si no tuviera mancomunado, pues non podía disponer de servicios sociales, non podía disponer de técnicos de urbanismo, non podría disponer de axentes de desarrollo local, non podía disponer de muchas cosas, estaría embargado por todos los lados. Cuando se xesten, cuando se creen estes mancomunidades, estes comarques, llega el propósito de facilitar, de poder contratar, de aunar servicios, de reducir costes. Pues últimamente estamos viendo que hay alguna disolución en Asturias de alguna comarca, non funciona. Cuéstame creer que una mancomunidad non funcione, y que a lo mejor anteponemos las ideas políticas y los colores al interés general, que es el de los ciudadanos. Nosotros con la Fundación de La Sidra, que no tiene nada que ver con la comarca, nada, en su día, el Museo La Sidra, consideraron que tenían que estar representados nese museo los concellos que encadarmen en la comarca, la mancomunidad. Muy bien, un elemento dinamizador para la zona. Venían visitantes, los visitantes de la que vienen pueden venir a Vimenes y ir a Peñamayor, y pueden ir a Vimenes y ir a xintar a un chigre, pueden venir y quedarse en hoteles en Vimenes, cuando había 60.000 visitantes. Hoy non llega a 30.000, para mí que 20 y pico mil, creo, non conto, equivocame. Entonces, en Vimenes non hai hoteles, en Vimenes non vienen a xintar a chigres, puede venir de aquí a quedarse alguna casa rural, o recíproco, lo contrario, o bien alguien de aquí a quedarse alguna casa rural de fuera de Asturias, y ven que hay un Museo de la Sidra y van a ver un Museo de la Sidra, o sea, que todavía inclusive puede. Ya, para analizarlo, el caso es que, a ver, cuando un pueblo como Vimenes, un concello como Vimenes, tiene una casa de radios como esta, humilde, pequeña, para lo que lleve Vimenes,
y lo tiene que tener pesado, y estás facendo unha aportación económica a outro museo que non lle del tu concello e que non lle reporta ningún beneficio palpable al tu concello, a ver, plantéstelo. Si é cierto que te dá un pouco reparo, pues el retirate desa fundación, y bueno, parece que date un pouco reparo, lleves muchos años traballando los concellos como simbología para la sidra, porque o Museo de la Sidra pasen de él, o sea, el Museo de la Sidra de Asturias y pasen de él a nivel de Asturias. Vamos a ver, y una realidad, yo fui a Fitur y no había un panfleto del Museo de la Sidra de Nava, y había lo de la Casa de Radios. O sea, y enfádense porque lo digo, no, yo llevo mi información de la Casa de Radios. No tengo que falta que me la lleve ni Turismo de Asturias ni la comarca, llévola yo, porque tengo que mirar yo por ello. Si no miro yo, ¿quién va a mirar? Bueno, cuando planteamos eso, planteámoslo de la forma más educada posible, porque la xente tratáramos de insolidarios a Vimenes, o sea, insolidarios. Yo tengo que tener una colección como la Casa de Radios, pues ya, y son insolidario porque quiero mirar por el mi museo y planteóme el desear la fundación. Non, señores, non. Primeiro tengo que sobrevivir yo, para poder después echarte un gavito a ti. Porque si me afogo yo, después ni a ti ni a mí. Entonces, primero vamos por pasos. Hicimos el planteamiento de facer pago en chorizos. Y bueno, pues son estes xugais que, sin contar con ello, nosotros non habíamos dicho nada, ni más. Por nuestra parte non se dixo nada a prensa, trascendió pero trullao, y la verdad é que, bueno, cosas destes caramboles que xuegan a alto favor, y somos el orden del día en todos los chigres, non de Vimenes, en la comarca, na prensa. Entonces, bueno, nada, bienvenido, chorizo de Vimenes, y ala, a pagar en chorizos. Claro, más publicidad. Vamos a ver, aceptaron el pago en chorizo. Aceptamos chorizo. El caso é que la xente tamén é moi catastrofista, e lo que, bueno, quieres facer, eso son, cuando tergiverses les palabras o pretendes facer de unha noticia. La xente debió pensar en un primer momento que íbamos baixar con un carrao chorizos y posarlos ahí encima. No, el museo tiene una tienda. El museo merca productos asturianos para comercializar, para ganar PRs. Bueno, pues yo, para asegurarme un beneficio para Vimenes, sea del cual sea de las maneras, ya me lo voy a asegurar. Yo ya te pago en xénero, en especie. Ya está, no hay que dar más vueltas. Que no voy a baixar allí con un carrao chorizos y posarlos a la moza encima del mostrador, toma, cobra. No, a ver. Si me permitís una entruga, falabes un tema que parece interesante, Aitor, que é el tema este de los concellos, un concello pequeñín, el estar dentro de una mancomunidad como la de la Sidra. A lo primero la xente pode llamar la atención porque Vimenes é un concello minero. Como é que está na comarca de la Sidra? Vimenes siempre fue muy atípico, muy peculiar. Yo creo que ya va a haber una idiosincrasia nuestra, ya la llevamos ya... Y gusta no estar ahí siempre... A ver, Vimenes es un concello minero netamente. Entonces somos los más mineros de la comarca de la Sidra. Yo creo que formar parte de la comarca, en su momento, pues claro, yo de aquella non estaba, non sei baixo que criterios. Si é cierto que de aquella había un llagar en Vimenes, agora non lo hai. Pero tampoco lo hay en Cabranes si nos ponemos a mirar. Pero el formar parte de la comarca, nosotros siempre caímos mucho para este llao, siempre caímos para la cuenca, mucho. Y aquí la siguiente siempre se dedicó a la minería, somos todos descendientes de mineros. ¿Somos los mineros más sidreros o los sidreros más mineros? ¿Quién sabe? Sí, llama la atención por el tema este de, bueno, que siempre tiende que podía estar más en la cuenca del Nalón, o porque, bueno, de lo trullado de la cuenca. Y la otra cuestión, está mucho en los medios, parece que bajó un poco ese argumentario político que hay esto de retallar concellos, de pesiar concellos y asuntalos y todo eso. Interésanos, como alcalde de un concello que falabes que non llega a los 2.000 habitantes, ¿qué te parece esto de que hay esas políticas a nivel estatal, que falen de que, oye, esto ya es insostenible, que hay que retallar concellos de menor de 10.000 habitantes, todos fuera, ¿no? Lo que había que retallar era chiringuitos, no concellos, que chiringuitos sobren, y puestinos y demás. Concellos, vamos a ver, tú estás prestando unos servicios a un concello, conoces a los vecinos y a las vecines, y ya te cuesta llegar, a los pueblos, porque sí es cierto, hay pueblos por donde pases todos los días, y un ejemplo,
hay pueblos por donde pasas todos los días y ves que hay un bache allí, bueno, ya te recuerdo. Pero hay pueblos donde están más apartados, quintanes, que están fuera de la man y tú, sin un empezano, cuéstate llegar allí. Cuéstate llegar tú en un concello de 32 kilómetros cuadrados y de 1.700 almes, non sabes ni que está allí. Como si pretenden xuntar concellos e a lo mellor plantear que Vimenes lo xestionase, un exemplo, dende Piloña, dende Siero, se non sei yo ou cuéstame cubrir esas necesidades, como van cubrir desde máis allá tu vida que non saben onde está Vimenes ni pelos mapas? Ni pelos mapas. El tema, Aitor, hace tiempo también una noticia que salió en los medios, tuvo mucha repercusión, fue que la declaración de oficialidad que pretendes hacer en su de este año, cúmplese, bueno, casi 20 años de primera declaración. Cuéntanos, ¿por qué este paso? Bueno, tenemos ahí un pequeño debate con el cuento de y era el 20 y era el 19, y era el 19 y era el 20. Año de oficialidad y el 19. Lo que pasa es que aquí contamos desde el primer año que se fechó la primera folicia a la par que se fechó la primera declaración. Fue el año 1, la primera folicia. Pam, llegamos y este año toca la 20 folicia, aunque realmente ya el 19 año. Pero bueno, cualquier motivo yo, bueno, 19, 20 y 27. El caso es que aprovechamos, ya que sería la 20 declaración y la 20 folicia de oficialidad, entonces, bueno, pues planteábamos el volver a declararla. Planteamos el volver a declararla porque cuento que ya el momento. Está la cosa ahora que fierve por ahí, entonces, bueno, pues a lo mejor, quién sabe, y el espíritu de Vimenes ñaz de nuevo una marea y en 4 días, quién sabe, a lo mejor tenemos oficialidad. Para cruzar la mar hay que mollar el culo, dicen, así que hay que mollarlo. ¿Qué planes tenéis para este año, para celebrar esos 19 o 20 años de oficialidad? ¿Qué tenéis en mente? Bueno, lo primero es pedir a la gente que hemos hecho un hábito. La situación económica de Vimenes ahora mismo no nos permite el gastar muchas perras en voladores. Vamos, el equipo gobierno somos los primeros que estamos en contra de ello. Tenemos muchos caminos por arreglar y muchas cosas que hacer como para gastarlo en folixies. Pero sí es cierto que, a ver, como fiesta institucional de Vimenes, del Concello, non queríamos tampouco deixar la fiesta en Bragues. Entonces destinamos una partidina, bueno, muy honrada, muy humilde para poder afrontar este año de folicia. Y de ahí esa repercusión que tenemos. Entonces lo primero es pedir ayuda, que nos echen un hábito. Tenemos convocado un concello para falar con diferente xente e con diferentes entidades que cómo podemos facer unha fiesta sin que nos cueste muchas perras e dai la dignidad que merece esta fiesta. Yo estoy muy enfadado, siempre lo digo bueno, de buenas maneras, estoy muy enfadado con mucha gente que anda todo el día con la bandera Asturias al rodear pescuezo y sí, enarbolando el asturianismo y resulta que vinieron a Vimenes el primer año y nunca más se acordaron dónde estaba Vimenes y pierden el culo después por ahí, que si vamos a un concierto, que si vamos a no sé qué, que si va... Y el caso es que dejaron a Vimenes a un llau. No. Hay que venir aquí, el espíritu está aquí. Y convídolos a que vuelvan otra vez a interesarse por venir a Vimenes el día de la oficialidad. Trataremos de volver a declararla, vamos a volver a declararla en un pleno municipal. Y nada, a hacer a la gente partícipe de todo esto. ¿Qué consecuencias legales puede tener esa declaración y hasta qué punto estás dispuesto a enfrentarte a esa situación? No lo sé, no me lo planteé. Bueno, ¿qué me puede pasar? ¿Acabar en Villabona? Bueno. Mientras que me acusen por defender las libertades de la gente y no me acusen por meter la mano en la saca, que sea todo lo peor. No me da más. Lo que sí, Aitor, y una cuestión, estamos sintiéndote, ¿no? La xente está sintiéndote por la televisión y por internet también. Estamos falando con un alcalde, estamos falando en asturiano, un asturiano per guapo el que tienes. Puede vivirse en asturiano en Asturias? Puede vivirse, por ejemplo, un concello cuando falas esto de la oficialidad o todo eso, llega una persona y por el registro del concello pon cualquier instancia en asturiano, vamos, que non xenera ningún problema, ni tampoco, comentástelo en alguna outra ocasión a nós,
que tampoco porque vaya uno en Asturias, digo en castellano, ¿no? Que no hay problema, ¿no? No, que se no, puede no. convivir. Perfectamente, perfectamente. De hecho, vamos a ver, nosotros en plan formativo, porque no nos equivoquemos, tú cualquier lengua tienes que formarte y tienes que deprenderla, porque el castellán, desde que estás en primer GB, estás deprendiendo en una escuela y estás llevando molleías por escribir H o cuando no hay H. Entonces, la asturiano es lo mismo, y el mismo proceso. Estamos ahora mismo con un cursín en el ayuntamiento que damos los miércoles al cargo de Pablo, que es el director que lleva un poquitín la política lingüística en la comarca, y estamos dando un cursín enfocado pues, para los trabajadores, para xente de la corporación, porque está bien, precisamente por eso, porque non está arreglado ou non nos tocou en ese momento a los que estamos aquí pues ir a clase de asturiano en el colegio. De ahí la importancia. Pero si la xente, non sei por qué tiene tanto miedo, que la oficialidade non implica obligatoriedad, cada un que se exprese no que quiere, de eso estamos falando, non? De libertades. Claro, que no hay se leen siempre engarradilles y al final no es tan complicado una vida normal. En este caso en Vimenes, además, uno pone la orella y en Vimenes la siéntese que falan asturiano, que es lo normal, ¿no? No solo se fala de tema de los paisanos, sino la xente de Vimenes falan asturiano y orgullosa de ser asturiano. Y orgullosa. Y la xente de Vimenes muy orgullosa de tener la oficialidad como fecha marcada en el calendario, que eso es muy, muy importante, claro. Muy importante. Falabas antes del espíritu de Vimenes, daquella fuiste los primeros, fueron otros concellos, ya Angreu, no me acuerdo ahora, Estrillón, Chena, Nava una ordenanza. Sí. Ahora dices que ves un momento que ya como proclive, ¿no? ¿Crees que en la situación era una mayoría, hay 17 de 45, que ya el récord histórico de xente favorativa a la oficialidad? ¿Crees que puede otra vez el espíritu de Vimenes encender esa mecha, prender esa mecha? Por eso te digo yo, como decimos, tapaello. A ver, nosotros vamos a convidar a más concellos, de ahí ese concello que queremos entamar con diferentes entidades, con extremas asociaciones, con xente, para a ver qué nos dicen, qué nos cuenten y cómo podemos enfocar la oficialidad este año, convidando a los concellos, los que de aquella se sumaron, e inclusive otros que ahora, pues tienen más factibles las políticas locales, que tristemente salió la palabra políticas. La lengua non lle de un color ni de outro, el idioma non lle de un color. Y una cuestión pues cultural, una cuestión histórica y de derechos. Y de derechos, exactamente, de derechos. Non pintan a meterles políticas por medio, que desgraciadamente dependemos de los políticos para poder falar o non en libertad. No, y préstanos además el tema este que nos comentes, Aitor, de que non xenera ningún tipo de problema el vivir en Asturias con normalidad, es decir, la persona fala en asturiano, en castellano, pero va al concello, que lo administrativo, y expresas, oye, quiero poner esta instancia en asturiano, y no hay problema, quiero decir, y además la xente se agarra ciño polo propio, lo guapo é que siéntese orgulloso, ¿no? Que é todo lo contrario lo que falemos el otro día cuando estabais vos con el tema del complejo de inferioridad, ¿no? Si tú te dicen que eso lle falar mal a un paisano de aquí de Suárez, pues la xente dice, a la fía que va a Ubieu a la universidad dice, oye, qué bien fales, ¿no? Porque, quiero decirte, todo eso retallarlo y la fía puede ir a Ubieu y estudiar lo que dé por la gana, pero cuando llega aquí que fale en asturiano con el sopao, con el soguelo, ¿no? Que sería lo guapo. Estamos ya rematando el programa, daríamos, digamos, una opción de una entruga a cada un, peñera la que vos preste. Vale, pues si te parece podemos hablar un poco también de la situación del asturianismo, ya que es el único alcalde del partido asturianista y también sois los únicos concejales que tienen este partido. Y bueno, la situación en general del asturianismo político tradicional, los partidos nacionalistas, pues están realmente muy prove, ¿no? Hay muy poca presencia en los concellos, hay alguno más, pero ¿cómo ves tú esa situación, el momento que vive el nacionalismo asturiano y de qué manera te parece que podía encarar más eso a que mejorara o si crees que realmente hay una situación que ya no tiene vuelta atrás? Es que si soy un debate ya que hemos llevado ya otros 4 o 5 programas. A ver, para trabajar por Asturias y para
querer Asturias non fai falta traballar ni dende el nacionalismo, ni dende el asturianismo neste caso. Hai xente buena en todos os partidos que traballa e que se enfrentan muchas veces a les doctrines del seu propio partido porque son sensatos y danse cuenta de que están en la su tierra y tienes que defender la tu tierra lo primero. El bienestar de una tierra non depende de que haya mucho nacionalismo o non, sino yo creo que pasa porque haya xente que quiera y que aprecie lo suyo en sin echar por tierra lo de otros, eso está claro. Entonces, yo lo que te puedo contestar ahora mismo, para sacar un poco, para abreviar un poquillín el debate que puede generarse ahí en una batalla épica de nacionalismo sin nacionalismo non. Entonces, yo creo que la xente tiene que traballar e tiene que cuidar lo suyo. Después, cuando cuides lo tuyo, podrás valorar lo del resto. Malamente, si non valores lo tuyo, vas a valorar lo de los demás. Eso es imposible. Un tema que muchos televidentes igual no saben y que también ya es gaitero. Sí. ¿Cómo compasiones la gaita con la alcaldía? ¿Cómo? Escucha, hombre, la gaita no la toco en los plenos todavía, de momento, cualquier día. Bueno, nada, vamos a ver, como todo el mundo, otro gusta de correr, otro gusta de andar en bicicleta y otro gusta y pues escalar. Y me toca la gaita y toco la gaita. También me gusta andar en bicicleta y también me gusta hacer muchas cosas. Entonces no quita el uno para con el otro, quiero decirte. Sí, que estás ahí con esas cuestiones. Pues estamos ya rematando el programa de Güey, pero esto nos muchísimo en forma el que tuviera a Aitor García Corte, el alcalde de Vimenes, que como decimos, Vimenes y damos per agradecidos por ello, y el concello que acuelle al Deriques de Asturias a este programa de televisión, este lugar pera falladizo que lle la Casa Les Radios, darles gracias a lo primero a los periodistas, pero bueno, que vais a venir en otra ocasión, no sé si prestamos mucho Güey el convidado, ¿no, Aitor? ¿No? Por ser el simbolismo que tiene concello primero que declara la oficialidad y que acuella la primer televisión que fala, el primer programa que fala 100% asturiano y que falamos un día con un alcalde, otro día falamos de música, otro día falamos de un tema concreto. No, y es muy interesante conocer también cómo llega la política en un concello pequeño, ¿no? Porque entrevistas con alcaldes de grandes ciudades hay muchos, pero con concellos pequeños rurales no, y es muy interesante. En Asturias tenemos que conocer bien esa situación. Y que tiene más mérito inclusive que ser alcalde de un concello grande. Claro, que tienes que Aitor, tienes que estar siempre ahí con los perruques viendo lo que faes o lo que no, claro, y viendo lo que faes. Pues más nada, Aitor, muchísimas gracias por atendernos y también les gracias por acoger al Deriques de Asturias y seguimos en permanente contacto porque esa sinergia que está ya generada entre Alderiques de Asturias y Vimenes ya tenemos ese ciño entre los dos y va a quedarnos en el coral, ¿no? Esa cosa. Sí. Muchísimas gracias. Bienvenidos siempre vosotros. Muchas gracias. Pues hasta aquí llegó este nuevo programa de Alderiques de Asturias. En este caso fue el alcalde de Vimenes el nuestro protagonista, con los nuestros periodistas, con Ignacio Galán y Pablo Rodríguez Guardado. Y como digo, gracias por estar al otro lado. Podéis hacerles vuestras sugerencias en ese hashtag que tenemos, güey, y Alderiques Vimenes, y préstanos mucho que teáis ahí. Lo que sí, acordáis de decir a los vuestros collacios, a toda la gente de la vuestra redolada, que hay un programa que fala 100% asturiano de una montonera de temes y que la vuestra fuerza y la nuestra fuerza. Cuanto más espardáis este programa, mejor será para dar conocencia del mismo. Tar soyertes porque en una semana retornamos aquí, en Alderiques de Asturias. Muchísimas gracias, hasta otro día. Tallueu. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los 2 spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano.